Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de absoluta libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión el nudo, la parte central del problema que se está enfrentando con la desaparición ilegal de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, que es del de la privatización de energía eléctrica, que se ha venido siguiendo durante los últimos 10, 15 años y de la cual van a hablar nuestros distinguidos invitados. Conocen ustedes al licenciado Manuel Bartlett Díaz. Él tiene estudios de posgrado en Europa, ha sido secretario de Gobernación, secretario de Educación, gobernador de Puebla, senador de la República y ha militado de modo muy activo en favor de la preservación de la soberanía del país sobre sus recursos energéticos. Tenemos también a Gregorio Vidal, que es jefe del área de investigación económica en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y ha escrito varios libros, entre los cuales ensayos críticos sobre las privatizaciones, publicado justamente este año. Y tenemos también a Cuauhtémoc Velasco, distinguido militante político, fundador del partido Convergencia, licenciado en Economía, ha sido diputado federal en 2 ocasiones y ha hecho promociones múltiples en materia de preservación de recursos energéticos. Manuel, este proceso de privatización de energía eléctrica, ¿cuándo comienza? Recordemos que el presidente López Mateos, después de que se compran las compañías, en la coyuntura de reacción mexicana frente al avance de la izquierda en América Latina, la Revolución Cubana, decide inscribir en la Constitución, ¿sí?, la soberanía sobre los recursos energéticos del país. Viene un periodo caracterizado por distintos fenómenos, sobre todo disputa de proyectos y de intereses y visiones sindicales. Es una época que me tocó vivir, pero con la implantación de lo que llamamos el ciclo neoliberal, viene este proceso de privatización en contra del espíritu y, a mi manera de ver, aunque ahí está la discusión también, a la letra de la Constitución. ¿Cómo lo verías tú, Manuel? Bueno, yo creo que este tema es muy claro en cuanto a la definición de la involución que está sufriendo el país. Sí, desde la Revolución Mexicana, las luchas por preservar espacios en el periodo post-revolucionario y la definición de la Constitución de 1917 con características muy claras, una Constitución popular, una Constitución que establece obligaciones al Estado muy claras en cuanto al desarrollo y en cuanto a la distribución del ingreso, la justicia social como un objetivo, y el nacionalismo frente al poder enorme de los Estados Unidos, esa lucha por preservar el espacio territorial, la cultura, la consolidación de la nación, todo eso que se lleva a la Constitución tiene como uno de los elementos importantes el nacionalismo energético, es decir, la lucha de Cárdenas por mantener el petróleo como no como una mercancía, sino como un elemento estratégico para el desarrollo del país. Se continúa con la reforma en materia de electricidad que describías y queda en la Constitución muy claro que la energía, tanto la que proviene de los hidrocarburos, el petróleo, el gas, debe de estar explotado no solamente pertenece a la nación, sino que debe estar explotado exclusivamente por la nación. Generación y distribución, dice la Constitución. Tanto la producción en materia de petróleo, la explotación, como la generación, distribución de la energía eléctrica para el servicio público está reservada a la nación. Son dos factores fundamentales, o sea, uno, la energía como elemento básico de desarrollo en general. ¿Y por qué se quiebra esta ley? Decía yo que es el proceso de la involución que hemos sufrido en todos los aspectos de esta constitución social, nacionalista, la vienen desarmando a través de Tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio. Pero absolutamente, sí. Salinas de Gortari
abre el camino al regreso de los grandes intereses que se lograron mantener relativamente fuera de la economía y de la política del país. La firma del Tratado de Libre Comercio inicia este proceso de entrega de la energía a los intereses extranjeros. Es una clara presión, una demanda permanente, Salinas cede, y en el TLC se manejan los dos elementos de energía. En materia de electricidad, abiertamente, con una desvergüenza que ha caracterizado este proceso de entrega del país en contra de la Constitución, cinismo, de las leyes, absoluto. Bueno, ¿cómo puedes firmar un tratado de libre comercio donde dices la generación, transmisión e distribución de la energía eléctrica para el servicio público está reservada al Estado? Dice el TLC. Pero por ahí en otros pedazos que aparecen aquí y allá se dice, no es servicio público el generar energía si es aquí, particulares. No es servicio público tal cosa, y entonces ahí le mete las Salinas, excepciones. Ya, las excepciones. Todo esto ha sido, he dicho yo, cuando hubo el debate en el Senado sobre el petróleo, ha sido una obra de roedores jurídicos, es decir, mantienen el aparato, pero la fachada y la violan. Y van sacando por abajo. Para ti, ¿cuándo se precipita ese proceso? ¿Con la reforma legal en la época del doctor Zedillo? Sí, bueno, realmente el año clave es 2000. Si nosotros nos situamos en 1999, lo que hoy se conocen como productores privados independientes no producían electricidad. Comienzan a generarla en el 2000 y se la comienzan a vender. Fue antes, fue en 94. Sí, la reforma es antes, efectivamente. Sí. Es Salinas, es la reforma a la ley de energía eléctrica. Y es con la CRE, con las modificaciones a la Comisión Reguladora de Energía. Pero esas modificaciones abren la puerta, se comienzan a dar los permisos para que aparezcan los productores privados independientes, y estos productores comienzan efectivamente a venderle a Comisión Federal de Electricidad en el año 2000. Insisto en esa fecha porque en el año 2000 lo que le venden es completamente marginal. Estamos hablando de un 2-3% de toda la generación de electricidad. ¿Y compañías mexicanas o extranjeras? Básicamente son compañías extranjeras, diversas, habría que decir. Hay japonesas, Mitsubishi, hay francesas, Electricité de France. ¿Qué porcentaje de la energía eléctrica que se consume en el país la producen los privados? Cerca de la mitad, ¿no? No, es un poco menos. Como 40%. 41. Considerando, en este caso, no solo los productores privados independientes, sino también autogeneración y cogeneración. Ya todo ese conjunto. A ver, para la gente, ¿qué es producción privada, qué es autogeneración y qué es cogeneración? Bueno, la autogeneración sería que Alfa, una empresa X, tiene contratado directamente y como parte de operar de la empresa, de la planta, una gran empresa siderúrgica, la generación de electricidad y la produce para ella misma. ¿Y cogeneración? Cogeneración es de que yo estoy, eso es típicamente, el ejemplo sería Pemex, estoy sacando gas y como una parte accesoria de ese gas que estoy sacando, genero electricidad que se la puedo vender a Comisión Federal de Electricidad. Entonces, por las dos vías está violando el espíritu de condición. Y aparte los productores privados independientes, los que expresamente Iberdrola hoy tiene plantas y vende a Comisión Federal. ¿Tú verías el proceso en los mismos tiempos y en el mismo sentido, Cuauhtémoc? Sí, nada más daría algunos antecedentes adicionales, porque a finales de la década de los 70, Henry Kissinger dice que los Estados Unidos, para poder mantener sus niveles de bienestar, requiere de disponer de los recursos del mundo a un costo que sea el costo de extracción más el costo del transporte. Y ese es el punto de partida para todo un proceso que pudiéramos llamar la ideología de la globalización, y que pasa obviamente por la Ronda de Uruguay y que desemboca en el Consenso de Washington. Y finalmente, en el caso particular de México, ya lo decía Manuel, se concreta en lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio. Pero también hay un antecedente muy importante porque en el año de 1992 se aprueban modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y se establecen estas figuras de las que ahorita se comentaba.
Y este es el punto de arranque para que se modifique el concepto de servicio público de la energía eléctrica, que en el caso particular del sector eléctrico es el que está detrás de todo esto, porque a partir de ahí se van impulsando estas figuras y se va creando un mercado paralelo de la energía, que ahorita ¿Y a dónde va en última instancia? A desaparecer las compañías públicas. No, Porque pues obviamente es un proceso que no tiene fin. que tiende a la extinción de Comisión Federal de Electricidad y a final de cuentas, ya ahora con la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, pues también se va a extender de manera muy amplia a la Ciudad de México. Pero para la mayoría de los países avanzados del mundo, aún los que habían perdido terreno en el carácter público de la explotación y generación, al contrario, se ha vuelto un tema estratégico. Y hay un proceso de recuperación de la rectoría del Estado en muchos otros países, ¿no es así? Sin embargo, en México es exactamente lo contrario. Y lo más significativo, bueno, es todo lo que conlleva y lo que entraña esta privatización. Tú mencionabas lo que tuvo que ver con la nacionalización de la industria eléctrica de México. Y nosotros vimos que a partir de ahí se unificó todo el sistema eléctrico mexicano y había una meta muy clara, que era reducir las tarifas eléctricas. ¿Y qué es lo que hemos visto en los últimos 10 años? Y particularmente a partir del año 2000, que se refuerza este proceso, que aumentan las tarifas eléctricas y aumenta también la corrupción en el sector eléctrico. Nos están llamando a otro bloque. Yo, para una conclusión que una un poco las tres exposiciones, diré que cuando se crea la Comisión Federal de Electricidad en 1938 por el general Cárdenas, la mayor parte del país estaba cubierta por empresas privadas. Justamente volvemos a donde estábamos, y extranjeras. Y sin embargo, el país no estaba electrificado. Al crearse la CFE, no solamente se crea una entidad de Estado, sino que es enormemente expansiva y redistributiva. A lo que se procede es a la electrificación del país. Y ya electrificado el país, con todos los cableados, con todos los recursos tecnológicos, ahora se devuelve a los particulares, como los bancos o como las carreteras. Es un cambio muy sencillo para el auditorio. Si la electricidad es un servicio público en nuestra Constitución, es algo que necesita la población, no es un negocio privado. Pero eso también. Y lo que han impuesto es un negocio privado, eliminando el servicio público. Exacto. Vamos a otro bloque.